¿Algo se presenta? La primera pregunta sería la diferencia entre temblor, sismo o terremoto. Las tres palabras, temblor, sismo, terremoto, tienen el mismo significado, son palabras sinónimas. Sismo es una palabra cuyo origen es griego, otra que es de origen latino. Digo, en el colectivo, en la mente de la gente, a veces que se asocia la palabra terremoto con un sismo mayor o de consecuencias catastróficas. Digo, puede usarse con esa acepción, pero no es exclusiva, no es ni excluyente. ¿Grado Richter es correcto o cómo se mide? Bueno, el tamaño de un sismo o los efectos de un sismo se describen por medio de dos escalas diferentes. Una que es la escala de magnitud, que frecuentemente se le dice la de Richter, y la otra es la de intensidad, que es la escala de Mercalli. La escala de magnitud nos da una medición del tamaño de un sismo, y normalmente pues hablamos de sismos, no sé, de magnitud 6, magnitud 7, magnitud 8, a veces un poquito más grande. Realmente esta es una escala de tipo logarítmico, la cual está basada de manera general en las amplitudes de las ondas que se registran y de las distancias a las cuales son registrados. Para que exista una relación, esencialmente cuando nosotros hablamos de un sismo y se reporta su localización, pues normalmente se da una latitud, una longitud, una profundidad, además de la magnitud. Si vemos esto, latitud, longitud y profundidad están describiéndonos exclusivamente un solo punto en el espacio. Realmente los sismos ocurren en lo que nosotros llamamos fallas, y esas fallas podemos imaginarlas de manera quizá un poco simplificada como si fueran rectángulos, y estos rectángulos tienen una longitud y un ancho. Entre mayor sea el área de esa falla en la cual se produce el sismo o la ruptura, mayor va a ser el tamaño del sismo. Cuando hablamos de magnitud, por decir, no sé si estamos hablando de un sismo en México que tuviera magnitud 8.2 como el del 7 de septiembre, ese valor es único. Y ese valor aplica cuando hablamos de ese sismo, independientemente de que estemos en México, si estamos en Mérida, o si estamos en Tijuana, o inclusive si estamos en Japón, donde no se llegó a sentir ese sismo. Por otra parte, la escala de Mercalli es lo que llamamos una escala de intensidad. Esta consta de 12 valores diferentes, normalmente se representan con números romanos, y van desde el 1, que es un sismo que ligeramente o apenas se alcanza a sentir o a percibir, hasta el número 12, que es prácticamente destrucción total. Entonces, estos valores en la escala de Mercalli se asignan basándose en las descripciones que la gente hace de cómo sintió el sismo, cómo lo sintió, de los daños que pudo haber causado. Entonces, en ese sentido, de manera general, entre más cerca nos encontramos del epicentro donde se produce el sismo, el valor en la escala de Mercalli tenderá a ser mayor, y conforme nos vamos alejando va disminuyendo esa intensidad. Por eso también puede ser que dentro de la misma Ciudad de México, diferentes zonas de la ciudad reporten diferentes grados de destrucción o de daños, y entonces se les asignarán diferentes valores en la escala de Mercalli. ¿Fue una casualidad que se activara la alerta sísmica un poco después del simulacro, y luego también en el sismo anterior que se activara por accidente y inmediatamente temblara? ¿O es que alguien por ahí nos está jugando alguna broma y en realidad sí se podía predecir el sismo? Bueno, sí, digo, claramente, ¿no? Posiblemente la gente recuerde antes del sismo del 7 de septiembre, todavía el día 6 de septiembre hubo disparó la alerta sísmica, hubo allí una falsa alerta, desconozco la causa. La alerta sísmica la opera el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Lo que sí puedo decir en ese sentido es que cuando se produjo el sismo del 7 de septiembre, al menos en el caso aquí de la Ciudad de México, la alerta sísmica funcionó exactamente como estaba diseñada para funcionar. Por la distancia del epicentro a la Ciudad de México, un epicentro que
que fue a como 100 kilómetros al sur de las costas de Chiapas. Estamos hablando de una distancia de la Ciudad de México de unos 700 kilómetros. La alerta funcionó y nos dio aproximadamente 90 segundos de ventaja entre que sonó la alerta y se empezó a sentir la sacudida del sismo en la Ciudad de México. ¿Qué ocurrió el 19 de septiembre del 2017 en México? Bueno, estamos hablando de un sismo de magnitud 7.1 que tuvo su epicentro ubicado en los límites entre los estados de Puebla y Morelos, donde de hecho también se produjeron daños importantes, daños considerables. Pero bueno, en particular este epicentro tuvo una distancia de aproximadamente 120 kilómetros de la Ciudad de México, la cual es una distancia relativamente cercana. Sí. Y que por las características del suelo de la Ciudad de México, sobre todo la parte donde era antiguamente el lago y que hemos desecado con el paso del tiempo, los suelos que quedan allí, las tierras, los sedimentos, les llamamos nosotros arcillas, y que están saturadas en agua, tienen la particularidad de aumentar las ondas sísmicas, lo cual se traduce en sacudidas más fuertes. Por eso se concentraron en unas zonas específicas de la ciudad, ¿no? Por eso los daños, los edificios colapsados, ¿verdad?, derrumbados, tienden a concentrarse asociadas con esa zona del lago. De hecho, lo que se ha encontrado es que en general los daños más fuertes, más graves, coinciden con la orilla del lago, de lo que era el antiguo lago. Doctor, hay algunas personas en redes sociales, sobre todo, que dicen estar prediciendo sismos, pero la verdad es que yo lo que noto es que se están basando en la información que ustedes mismos están proporcionando. Entonces yo quiero hacerle una pregunta, que es: ¿esperamos un sismo de mayor intensidad en la Ciudad de México? Bueno, efectivamente no podemos predecir los sismos. Lo que yo siempre les he dicho es: México es un país sísmicamente activo. En México siempre ha temblado y va a seguir temblando, aun cuando no sepamos cuándo va a ser este movimiento, ¿no? Y digo, lo acabamos de ver, tenemos dos ejemplos bastante tristes con dos sismos, el del 7 de septiembre y el del 19 de septiembre. Entonces, en ese sentido, si en un momento dado llega a temblar, pues tampoco sería algo que nos debiera tomar por sorpresa, pero no podemos predecirlo. Okay. Y en cuanto a que este último sismo está vinculado a la actividad del volcán Popocatépetl, lo hemos visto lanzar fumarolas. Hay algunas personas que a lo mejor no se han dado cuenta de que siempre ha estado en fase, bueno, por lo general está en fase 2, si no me equivoco. Y al ver esto de la fase 2 y verlo activo, bueno, no activo, sino más bien ver las fumarolas, piensan que esto pudo haber estado relacionado. ¿Es así? Bueno, ciertamente existe una relación en el sentido que tanto los sismos como los volcanes tienden a concentrarse en lo que nosotros llamamos las orillas de las placas tectónicas. La forma en que estas placas tectónicas, en las cuales está dividida la superficie de nuestro planeta, interactúan, se mueven, da origen a que la actividad sísmica y volcánica se concentre en esas zonas. Pero digo, más allá de eso, platicando yo con nuestros colegas del Departamento de Vulcanología, ellos me dicen que la actividad del Popo pues ha sido normal después del sismo. Sí hay exhalaciones, de repente podrá haber ahí alguna fumarola, ¿verdad? Pero no es nada fuera de lo normal, está dentro de los parámetros normales. Podemos comentar, digo, ha habido casos en los cuales en distintos volcanes, en el caso de México u otros países, que después de un sismo puede aumentar un poco la actividad volcánica. Eso se ha observado, pero bueno, no es nada fuera de lo normal, caray. Y bueno, las llamaradas solares son otro bulo que está circulando en las redes. Es el asunto de que los sismos se producen por la actividad solar. ¿Esto está probado? ¿Hay algún estudio serio, algún artículo científico, algo de donde podemos
checar que esta información sea cierta o no es así? La actividad solar no tiene ningún efecto sobre la generación de los sismos, son completamente independientes. Simplemente la forma en que se acumula la energía dentro de la Tierra conforme se van moviendo las placas tectónicas, pues va dando origen. A final de cuentas, la Tierra, nuestro planeta la Tierra, en su interior tiene una cierta cantidad de calor que está atrapado. Parte de ese calor está allí desde que la Tierra se formó, otra parte proviene de la desintegración del material, de elementos radiactivos como el uranio, el torio y el potasio. Entonces tenemos ese calor que está dentro de la Tierra, que está atrapado y que está buscando la forma de escapar, la forma de salir, y eso se traduce precisamente en estos movimientos de las placas tectónicas. Entonces no existe ninguna relación con la actividad del Sol. Y digo, en ese sentido podríamos pensar, bueno, hubo actividad solar, hubo un sismo en México, bueno, ¿por qué el sismo fue exclusivamente en México? ¿Por qué no hubo sismos en toda la Tierra o en todo un hemisferio terrestre, ¿no? Ok. Y bueno, otra cosa también que vemos en los comentarios es que cuando se habla de réplicas fuertes, la gente espera una réplica de la misma intensidad que el sismo que vivimos. ¿Esto es posible o cuando se habla de réplicas fuertes se refiere solamente a que va a haber réplicas a lo mejor que tengan una intensidad pues que sea perceptible y nada más? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, en primera yo creo que debemos aclarar el significado de réplica. Réplicas son sismos también. Y estos son sismos que ocurren poco tiempo después de la ocurrencia de un sismo más grande. Y que ocurren en la misma zona, en la misma región donde se produjo este sismo más grande. Entonces aquí lo que estamos ya diciendo de entrada es que por definición una réplica tiene que ser más pequeña que el primer sismo o que el sismo principal que nosotros le llamamos. Ahora es importante mencionar, todos los sismos producen réplicas. Los sismos pequeños producen poquitas réplicas, duran poco tiempo ocurriendo estas réplicas y son de magnitud pequeña. Los sismos más grandes van a producir más réplicas, estas réplicas van a ser más grandes y van a durar ocurriendo un lapso de tiempo más largo también. En este caso, en el caso del sismo del 19, ¿en cuánto tiempo podemos considerarlo que siguen siendo réplicas? ¿Todavía al día de hoy o...? Sí, todavía al día de hoy, sismos muy grandes, las réplicas pueden durar ocurriendo varios meses. Digo, para dar un ejemplo, posiblemente la gente recuerde, hace 6 años hubo un sismo muy importante en Japón de magnitud 9. Este sismo, sus réplicas duraron ocurriendo más de un año. En general, los sismos más grandes, la duración de las réplicas es también mayor. Y digo, para los casos como los sismos del 7 de septiembre o del 19 de septiembre aquí en México, tranquilamente por un mes podemos esperar que estas réplicas sigan presentándose. En el caso del sismo de Chiapas, el del 7 de septiembre, muy posiblemente estas réplicas sigan ocurriendo durante unos 6 meses posiblemente, por ser un sismo tan grande. ¿Los sismos se pueden predecir o se pueden prevenir? Los sismos no se pueden predecir ni aquí ni en China, y recalco en China porque China es un país que ha dedicado grandes esfuerzos, grandes recursos a la predicción de sismos. Países también como Japón, como Estados Unidos, un poco Rusia. Sin embargo, no hemos logrado, nadie ha encontrado la forma de predecir los sismos. Y yo creo que en ese sentido es un punto importante, que sería mejor, más que enfocar nuestros recursos y nuestros esfuerzos hacia la predicción, enfocarlos más hacia la prevención. ¿Y a qué me refiero? Yo creo que sería un buen ejercicio que de algún modo nosotros pudiéramos pues asegurar que los edificios donde vivimos, donde vamos a trabajar, donde nuestros niños van a la escuela, sean edificios seguros. Realmente en el caso muy particular de la Ciudad de México, el que haya un sismo y que haya daños o los edificios se vengan abajo, realmente no es un problema técnico, no es un problema científico, no es un problema de ingeniería, es más bien un problema de tipo económico, de tipo social, de poder garantizar que esos edificios estén bien construidos. Digo,
en un momento dado, para que un edificio sea más resistente, pues necesitamos meterle columnas más gruesas, lo cual implica pues más concreto, más acero en las varillas, lo cual pues al final de cuentas se traduce en un mayor costo. Ahora sí, ya estamos de regreso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es 22 de septiembre de 2017. Ya estamos listos para otra actualización del reporte solar sísmico volcánico. Les saluda Alex Bachman. Y lo que ven aquí es un ejemplo del sumo sacerdote de la ciencia. Estamos pensando ponerle sumo sacerdote de la ciencia. Está ardido el día de hoy el sumo sacerdote porque resulta que, perdón, ¿qué pasó ya, baby? ¿Tembló donde dijo Alex otra vez? Oh yeah, baby. ¿Y dónde creen que tembló? Doctor, hay una persona en internet, es el señor Alexander Bachman. Él está hablando de que está prediciendo, según él, un sismo muy grande en la brecha de Guerrero. Precisamente yo ayer veía el informe de aquí del instituto, bueno, algunas personas del instituto y también del Instituto de Ingeniería, donde decían que pues sí, o sea, en la brecha de Guerrero se está acumulando energía. ¿No será más bien que lo que están haciendo ellos es revisando la información que ustedes están proporcionando y en realidad no es una predicción en sí, sino más bien es una forma de avisar que se está acumulando energía en esa zona? ¿Es correcto? ¿La brecha de Guerrero está acumulando energía de esta clase? Vamos a hablar un poquito sobre la brecha de Guerrero. La brecha de Guerrero es una zona que está ubicada entre Acapulco y Zihuatanejo, donde nosotros, hasta donde sabemos, dentro de las incertidumbres, porque digo, estamos hablando de el último sismo importante que ocurrió allí fue en 1911. Y bueno, lo decimos así porque pues en ese entonces existían muy pocos sismómetros. Entonces tenemos ciertas dudas o incertidumbres en cuanto a cuál fue la ubicación exacta de este sismo, pero hasta donde sabemos pues es muy probablemente allí. Entonces estamos hablando de 1911, es un tiempo que estamos alrededor de 106 años, es un tiempo bastante largo que nos hace pensar que puede producirse un sismo allí. Nosotros sabemos que si en un lugar del planeta o del país ha temblado anteriormente, un sismo, la magnitud que sea 8, por poner un ejemplo, en algún momento se va a repetir otro sismo de magnitud 8 y manejamos nosotros lo que llamamos intervalos de recurrencia, que sería el número de años que tienen que pasar para que un sismo se repita en un mismo lugar. Pero estos intervalos de recurrencia no se repiten de manera exacta, tienen variaciones de un sismo a otro. Entonces, sabemos que, o creemos que allí en la brecha de Guerrero, pues ha habido sismos importantes y que ha pasado un tiempo suficientemente largo, lo cual nos hace pensar que pueda ocurrir un sismo importante allí. Ahora, sobre la brecha de Guerrero, nosotros hemos sabido desde hace más de 30 a 35 años y ha estado con nosotros y hemos tenido otros sismos importantes como el del 85 o como el de Colima de 1995 o como los dos que hemos tenido en este año. Entonces a lo que voy es, estamos preocupados por la brecha de Guerrero, pero los sismos nos van a seguir llegando de diferentes partes del territorio nacional. Ok, la última pregunta sería si está aumentando el número de sismos en el mundo. Mira, el número de sismos en un año determinado a nivel mundial o en un país determinado es aproximadamente constante, aproximadamente. Digo, sí hay variaciones, pero no es que notes algún aumento o alguna reducción drástica. Para poner esto un poquito en perspectiva, en un año en particular en el mundo se producen aproximadamente 150 sismos de magnitud entre 6 y 6.9. Si vemos sismos de magnitud entre 7 y 7.9, estamos hablando aproximadamente de unos 15 sismos al año en todo el mundo. Y sismos de 8 para arriba se producen más o menos uno cada año o cada 2 años. De repente puede ser que en un año tengamos, no sé, 3 sismos de magnitud 8, luego van a pasar 2-3 años y no vamos a tener sismos de magnitud 8. O sea, sí existen algunas variaciones ligeras de un año a otro, pero no podemos hablar de que haya un aumento o una disminución significativa en el número de sismos. Si yo digo que hoy va a temblar en Oaxaca, ¿usted está de acuerdo? Pues lo más probable es que sí. Aquí tenemos que hablar de qué magnitud va a ser el temblor.
Y si digo que va a temblar hoy mismo en la Ciudad de México. Digo, puede suceder, volvemos a lo mismo. México es un país sísmicamente activo, en un momento dado pudiera llegar a suceder. Pero no estamos haciendo una predicción. Claro, no es una predicción. ¿Qué diferencia hay entre eso y decir que hoy va a llover agua? Bueno, yo creo que si hacemos la comparación con el pronóstico del tiempo o con los huracanes, ¿no? Tenemos muchas variables que podemos medir cuando estamos haciendo pronósticos del tiempo o cuando estamos dándole seguimiento a los huracanes. En el caso de los sismos, desafortunadamente las fuerzas que los generan, la ocurrencia de los sismos es por debajo de la superficie de la Tierra, por debajo de nuestros pies, y estamos hablando de 5, 10, 50, 60, 70, a veces más kilómetros de profundidad. Entonces es muy difícil que nosotros podamos observar y medir qué es lo que están haciendo estos grandes bloques de roca que están en las fallas, donde se juntan las placas tectónicas, y que nos pudieran dar algún aviso de que va a temblar. Lo mejor que podemos hacer, como te comentaba, no es a decir, bueno, pues manejamos intervalos de recurrencia, sabemos que han pasado tantos años que no ha temblado, pero pues eso nos da una aproximación pues muy burda, no tenemos una presión de decir a tal día, a tal hora vamos a tener un sismo de tal magnitud exactamente en este sitio. Okay. ¿Cuáles son las fuentes confiables que podemos consultar para saber qué es lo que está sucediendo con la actividad sísmica? Pues se puede consultar al Servicio Sismológico Nacional, donde están reportando todos los días. Digo, antes de que se produjera este sismo del 7 de septiembre, en México siempre hay sismos. El Servicio Sismológico Nacional, antes de este sismo del 7 de septiembre, reportaba aproximadamente de 50 a 60 sismos al día. Estos son sismos muy pequeños, normalmente magnitud 3, entre 3 y 5, que las más de las veces pasan desapercibidos para la gente. Son tan pequeños que ni los alcanzan a sentir. Yo ya soy vulnerable a los de 5, ya no lo siento. 5, 6. Bueno, a lo mejor uno de 5 o 6, pues sí, ya la gente lo puede empezar a sentir, ¿no? Pero digo, normalmente no ocurren, no es tan común que ocurran. Ahora que tuvimos este sismo del 7 de septiembre de magnitud 8.2, ha tenido una cantidad inmensa de réplicas. Estamos hablando que al día de hoy van alrededor de 5.600 réplicas de ese sismo. Y hay algunas que la gente, sobre todo en Oaxaca, las ha estado sintiendo. Claro. Pero seguramente no han sentido las 5.600. O sea, pueden tener razón para tener pánico y temor por las que llegan a sentir. Pero seguramente no han sentido las 5.600. No, bueno, no dormiría, ¿no? Bueno, pues yo no he estado durmiendo muy bien, la verdad. Creo que mucha gente aquí en la Ciudad de México y en Oaxaca y otras partes del país. Muchas gracias, doctor. Yo creo que nada tan importante como ir a la fuente de la información, siempre ir a la información confiable, a los institutos en este caso, y pues nada más, ¿no? No creer en todo lo que nos llega a través de las redes sociales. Ser críticos. Exacto. Ser críticos. A mí, cuando hablamos de redes sociales, la imagen que luego se me viene a la cabeza cuando dicen, es que ya se murió tal actor o tal actriz, tuvo un accidente. Resulta que no es cierto. Ajá. Entonces hay que ser como que más cuidadosos y más críticos Bueno, tiene razón, porque yo estoy en las redes sociales. Muchas gracias, doctor. Gracias. Claro que sí. Y, pues bueno.